Es cierto que no es necesario saber leer partituras para llegar a ser un músico profesional. De hecho, Dennis Chambers no leía. Pero lo que sí te estás perdiendo es acceso al inmenso océano de información que hay en internet, lo cual te puede ayudar mucho a la hora de transitar ese camino, ese proceso de convertirte en un mejor baterista. En este video quiero compartir con vos mi enfoque, mi manera de entender la lectura, que es bastante matemática, pero cada nota tiene un lugar, cada nota ocupa un espacio. Entender teóricamente cuál es ese espacio te va a hacer mucho más preciso y más prolijo a la hora de tocar. No importa cuál sea tu edad o tu nivel como baterista, leer partituras es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a empezar con lo básico. El pentagrama tiene 5 líneas que se cuentan de abajo hacia arriba y 4 espacios. Además de eso se pueden agregar líneas adicionales sobre o debajo del pentagrama, pero nosotros vamos a usar solo una y lo vamos a ver un poquito más adelante. Probablemente estés familiarizado con la clave de sol. En este caso esa doble barra es la clave de percusión, es la clave que nos indica que esta partitura es de percusión o de batería. Eso es una barra de compás. La barra normal indica que se terminó un compás y que empieza uno nuevo. Pero también tenemos la barra doble, que además de eso indica el final de una sección y el comienzo de una sección nueva, que puede ser, por ejemplo, entre estrofa y estribillo. Está la barra de apertura de repetición y la barra de cierre de repetición, que indican que todo lo que esté en el medio tiene que ser tocado 2 veces. Y por último, la barra final, que se coloca al final de la partitura. El compás es una forma de agrupar las figuras en la partitura, es la métrica musical que a su vez está compuesta por varias unidades de tiempo, por una cantidad determinada de unidades de tiempo. Y eso es lo que nos indica este número. El número de arriba indica la cantidad de tiempos que tiene el compás. Y el número de abajo nos indica cuál es la figura que va a ser esa unidad de tiempo. En el caso de 4 cuartos es 4 negras por compás. Vamos a tener 4 tiempos por cada compás y cada uno de esos tiempos va a ser equivalente a una negra. 4 cuartos es el compás más común usado en la música, pero otro bastante popular es 6 octavos. Esto nos quiere decir que tenemos 6 tiempos y que cada uno de esos tiempos es una corchea. Ejemplos de 6 octavos, por ejemplo, We Are the Champions de Queen. El tipo de compás no solo se ve en la partitura, sino que también se puede escuchar. Por lo general, la melodía tiende a acentuar cada vez que llega al 1 de cada compás. Otro ejemplo de 6 octavos es Norwegian Wood de los Beatles. Cuando estamos en 6 octavos, el pulso, en lugar de contarse en la corchea, en esa unidad de tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para relajar, se agrupan las corcheas en grupos de 3 y se cuenta 1, 2, 3, y 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. ¿Por qué el octavo simboliza la corchea y el cuarto simboliza la negra? Para entender eso tenemos que ver la escala rítmica. Cada nota, cada figura tiene una duración, un valor. Y en el caso de la batería o la percusión, a mí me gusta verlo como que cada figura ocupa un determinado espacio más que tener una duración. Porque si le pedimos a un violinista que toque una nota de X duración, va a frotar la cuerda y producir sonido durante todo ese tiempo. Pero en la batería, nuestra ejecución es algo instantáneo. Si bien tiene sustain, pero no es algo que nosotros provocamos. En lugar de hacer durar la nota por X cantidad de tiempo, tenemos que esperar a que se cumpla el espacio que esa nota ocupa. Vamos a ver la escala rítmica y cuál es el espacio o la duración que tiene cada una de las notas. Dijimos que la negra es la figura que simboliza el cuarto. ¿El cuarto de qué? De una redonda. En inglés tienen otro tipo de nombres que ayuda a entender un poco el valor de las figuras. La redonda en inglés se llama nota entera, whole note. Si la subdividimos, si la partimos al medio, obtenemos 2 half notes, 2 medias notas, que es la blanca para nosotros en español. Si partimos una blanca al medio, tenemos 2 quarter notes en inglés, 2 cuartos de nota, 2 cuartos de la redonda. Y así sucesivamente, 8 notes, 16 notes, 32nd notes. Entonces, en el espacio que ocupa la redonda, que es la nota más larga que hay, tenemos 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas, 16 semicorcheas, 32 fusas y 64 semifusas, que no las puse en la escala rítmica porque es muy poco probable que las uses algún día.
lo que vimos hasta ahora estás listo para leer partituras simples como esta. Las figuras son corcheas y todo lo que esté verticalmente en la misma posición se toca junto. Entonces empezá tocando las corcheas con tu mano derecha en el hi-hat y después vas añadiendo el resto de las notas a medida que te sientas cómodo. Todas estas figuras tienen su equivalente en silencio. Cuando no queremos que suene nada, no se deja el pentagrama en blanco, sino que hay que escribir los silencios para indicar qué tiempo o qué espacio de descanso hay que dejar. Los silencios tienen el nombre de la figura a la que corresponden y tienen la misma duración. Este es el silencio de redonda, silencio de blanca y solamente es el rectángulo. La línea está dibujada para diferenciarlos, para tener una referencia. Estos silencios se ubican en el cuarto espacio, pero el silencio de redonda está debajo de la cuarta línea y el silencio de blanca está sobre la tercera línea. Ese es el silencio de negra, de corchea, silencio de semicorchea, que al igual que entre la corchea y la semicorchea la diferencia es una banderita extra. En este caso tenemos esa extra también en el silencio de semicorchea. Y el silencio de fusa, que aunque no lo vayas a usar nunca, está bueno ponerlo ahí para que se termine de entender bien a modo de referencia esta cuestión de cuantas más banderitas tiene, es una subdivisión extra. La fusa tiene triple banderita, el silencio de fusa tiene triple cosito. Un buen ejercicio para practicar la escritura y la lectura es completar compases. Agarrá un compás de 4/4 que dijimos que equivale a 4 negras por compás y podés escribir esas 4 negras. Ahí tenés un compás, dibujás la barra y haces otro compás nuevo donde podés poner 8 corcheas para completarlo. Lo importante es siempre completar el compás. Podés usar 2 blancas, una redonda o distintas combinaciones de figuras. Acordate de también usar algunos silencios y de que siempre el compás tenga escritas las figuras que completen esos 4 tiempos de duración. Esto es una ligadura. Lo que hace es unir dos figuras. En el caso de cualquier otro instrumento donde puedas sostener la nota, la va a sostener hasta que termine la figura donde cae la ligadura. Pero en nuestro caso, como no producimos la duración de ese sonido, la segunda nota, la nota donde cae la ligadura, no se toca. Así que eso es lo mismo para nosotros que tener un silencio de corchea en lugar de la primera corchea del segundo tiempo. Otro concepto es el de puntillo. El puntillo se coloca a la derecha de la cabeza de la nota y le agrega a la figura la mitad de su valor. Eso es el valor de una negra y una corchea. Entonces es lo mismo que tener eso. Otra forma distinta de escribir eso es esta. No importa si es con un puntillo, con una corchea ligada o con un silencio. Lo importante es respetar ese tiempo y medio de duración, ese espacio de un tiempo y medio que hay que esperar entre un golpe y el siguiente. Células rítmicas son combinaciones de distintas figuras que forman una idea o una frase, en este caso dentro de un mismo tiempo. Vamos a partir de las 4 semicorcheas y teniendo en cuenta lo que hablaba anteriormente, imagínate que cada una de estas semicorcheas es un espacio dentro de un beat, de un tiempo. Tenemos 4 espacios. Si ligamos la primera con la segunda semicorchea, esa segunda semicorchea no se toca, el segundo espacio queda vacío. Hay una forma más correcta o más común de escribir esto, que también es mucho más fácil de leer, que es reemplazar las 2 notas ligadas por una de igual duración. Es mucho más fácil leer 3 notas que leer 4 notas y una ligadura. Otra opción, volvemos a partir de las 4 semicorcheas y vamos a ligar la tercera con la cuarta. Ese cuarto espacio queda vacío y a la tercera la escribimos como una corchea. Otra opción es ligar la segunda con la tercera. En este caso la tercera no se toca, entonces semicorchea, corchea, semicorchea. Nos quedan los espacios 1, 2 y 4 y en el tercero nada. Ahora, ligando la primera con la segunda y la segunda con la tercera. Acá tenemos una ligadura que cae y acá también tenemos una ligadura que cae. Entonces los espacios 2 y 3 vuelan y tenemos el 1 y el 4. Rock and roll. Como tenemos una nota que está ocupando 3 espacios, aparece el puntillo. 2 espacios son una corchea y 3 espacios una corchea con puntillo. Dijimos que el puntillo le agrega a la figura la mitad de su valor. Matemática pura.
La última, ligando la segunda con la tercera y la tercera con la cuarta. En la cuarta tenemos una ligadura que cae, pero en la tercera también. Entonces los espacios 3 y 4 quedan vacíos y tenemos 1 y 2. Y acá va a estar la corchea con punto porque tenemos 2 espacios más un espacio, el puntillo. Esas son las 5 células más comunes combinando distintas figuras dentro de un tiempo, pero no son todas las combinaciones posibles que podemos tener dentro de un tiempo. Para llegar a eso, la primera figura de cada célula la vamos a reemplazar por su silencio correspondiente y nos queda esto. Ahora, cada uno de esos silencios representa espacios vacíos. Y por último, partiendo de las 4 semicorcheas, reemplazando la primera por un silencio, nos queda esa que es la última combinación posible dentro de un bit. Una buena opción para practicar estas células de forma fácil hasta que te acostumbres a cómo suenan en relación con el pulso es tocar las figuras en el tambor o en el pad y los espacios vacíos seguirlos tocando, pero pasarlo a tus piernas o a algo que no suene, que no produzca el mismo sonido que las figuras que estás tocando en el tambor. Eso te ayuda a mantener el tempo y a ubicar la nota exactamente donde tiene que ir. Otra cosa que me gusta hacer y siempre recomiendo es mantener la digitación original de las 4 semicorcheas, derecha, izquierda, y si estás dejando la segunda vacía, si estás dejando ese espacio vacío que era con izquierda, mantén la digitación original, derecha, izquierda no está, derecha, izquierda. Si es esta la que desaparece, vas a tocar derecha, izquierda, izquierda, y así sucesivamente, derecha, izquierda. Algunas definiciones rápidas. Triple P, lo más bajito que puedas tocar. Doble P, pianísimo. Piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortísimo y las 3 Fs directamente bájale la mano. Para que te des una idea, cuando estás acompañando a un volumen normal, ese sería el mezzo forte. De ahí vas variando para arriba o para abajo. Dependiendo cuál sea el género el que estés tocando, el mezzo forte puede ser una cosa u otra. Tenés que ponerlo en contexto. Otra forma de controlar las dinámicas son estos reguladores que se explican bastante a sí mismos. Subir la intensidad como le indica el regulador o bajarla. Esto es un acento, eso es un marcato, un acento más corto. Esta O para los bateristas indica abrir el hi-hat y esos paréntesis quieren decir si querés tocar esa nota a un volumen muy bajo lo podés hacer y si decidís no tocarla también está bien. Las 4 barritas toca groove. El símbolo de porcentaje repetí el compás anterior. Cuando tiene doble barra y está sobre la barra de compás, repetí los 2 compases anteriores. Esa barrita atravesando la plica de una figura quiere decir que la tenés que subdividir. Entonces, si la barrita está en una negra, quiere decir que tenés que tocar 2 corcheas. Si tiene doble barrita, quiere decir que tenés que subdividir 2 veces. A la corchea la volvés a subdividir y obtenés 4 semicorcheas. Si esa doble barrita está en una corchea, tenés que subdividir semicorcheas, volver a subdividir fusas. Vas a tocar 4 fusas. Ahora, si esa corchea está ligada a otra corchea, en este caso la ligadura no indica que la segunda nota no se toca. Está indicando que ahí termina el rulo. En este caso serían los 4 golpes de la primera corchea subdividida 2 veces, más la segunda corchea, que es la que está ligada, tenés el rulo de 5 golpes. Dentro de la partitura está escrito como se escribe, como lo vas a encontrar escrito, y abajo puse lo que deberías tocar en esa situación. Eso es todo por ahora. Mi nombre es Facu Álvarez. Quiero invitarte a que visites mi sitio web ffacualvarez.com, donde vas a encontrar muchísimo contenido gratuito. Tenés la posibilidad de suscribirte a mi blog para recibir todas estas clases directo a tu casilla de correo y de forma gratuita, y donde también podés acceder a una mentoría personalizada. Suscríbete a este canal, déjame tu like y déjame tu comentario si te quedó alguna duda entre todos los temas que tratamos en el video y los que no tratamos también, porque si no hubiera sido un video extremadamente largo. Si te interesa continuar y ver en profundidad acerca de la lectura a primera vista, te dejo un link en la descripción de este video para que accedas al curso donde comparto mi método de lectura a primera vista. Eso es todo, te veo la próxima y espero que estés muy bien. Chau, chau.